Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco reza por los trabajadores de la Cruz Roja y los de la Media Luna Roja. A propósito de que este 8 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, antes de su misa en Casa Santa Marta, el Papa rezó por las personas que trabajan en el movimiento humanitario. Oggi si celebra la giornata mondiale della Croce Rossa e la Mezzaluna Rossa. Preghiamo per le persone che lavorano in queste benemerite istituzioni. Che il Signore benedica il loro lavoro che fa tanto bene. Históricamente, la Cruz Roja y la Media Luna Roja han desarrollado una impresionante labor en medio de distintos conflictos mundiales en defensa de las personas. En la actualidad, su trabajo ha sido clave en medio de la pandemia. El Papa Francisco, durante su homilía en Casa Santa Marta, nos dice que Dios habla poco, pero siempre está cercano a nosotros. En su homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco recordó que el Señor siempre consuela en la cercanía, en la verdad y en la esperanza. Lui sempre c'è. Quella vicinanza che è lo stile di Dio anche nell'incarnazione, farsi vicino a noi. Il Signore consola in vicinanza. E non usa parole vuote, anzi preferisce il silenzio, la forza della vicinanza, della presenza. E parla poco, ma è vicino. Francisco explicó que el consuelo de Dios es verdadero, no engaña, no es anestesia, no, sino que es cercano, es veraz y nos abre las puertas de la esperanza. Esta es la lista de medidas que la Iglesia Católica tomará en Italia para volver a celebrar la Santa Misa. Tras un tira y afloja, los obispos italianos han firmado un acuerdo con el gobierno italiano para concretar cómo volver a celebrar misa con total seguridad. Las primeras misas serán el lunes 18, aunque se celebrarán con algunas limitaciones. El protocolo que se ha definido prevé algunas medidas sanitarias para poder celebrar de nuevo, respetando la salud de todos. Las medidas del decreto se refieren a la parroquia, al sacerdote y a los participantes. Las iglesias limitarán la entrada para asegurar que los participantes mantengan la distancia de 1 metro por delante y de lado. Las que puedan tendrán una entrada y una salida separadas. También se comprometen a poner desinfectante para manos en la puerta, vaciar la pila de agua bendita y limpiar los objetos litúrgicos y el micrófono después de cada ceremonia. El sacerdote podrá celebrar bautizos, bodas y funerales, pero no confirmaciones. Debe dar la comunión con mascarilla y guantes. No habrá colectas, pero sí cestas en varios lugares para que los participantes lleven sus limosnas. Estará prohibido que vayan a misa personas con fiebre, enfermos de coronavirus o quien haya estado en contacto con contagiados. No se intercambiará el signo de la paz y no habrá una hoja para seguir las ceremonias ni cantará un coro. Al máximo se permite un organista. Por supuesto, al igual que el resto de medidas, si se dispara el número de contagiados, se interrumpirán las ceremonias religiosas para detener la pandemia. Por ahora, el Vaticano no ha anunciado cuándo se retomarán las ceremonias del Papa con peregrinos. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de Juan tomado hoy del capítulo 14 tenemos algo maravilloso. Jesús nos dice, no pierdan la paz. Y ya nos va preparando para la fiesta de la ascensión del Señor. Dice que se va al Padre para prepararnos una morada, para que cuando tú y yo muramos, partamos de este mundo, vayamos a habitar
esas moradas que Jesús ha preparado para aquellos que hemos sido fieles a su mensaje y a su palabra. Hoy el Señor nos invita a no perder la paz, aún en medio de la enfermedad, de la pobreza, de los problemas, de la desesperación, de tantas situaciones que puedan pasar a nuestro alrededor. Nos invita a no perder la paz, porque con esa paz es que nosotros vamos a llegar hasta la Jerusalén celestial para habitar esas moradas que el Señor nos ha preparado para cada uno de nosotros. Mi querido hermano, hoy el Evangelio es bello, hoy el Evangelio es hermoso. Y dice Jesús, si no hubieran moradas en la casa de mi Padre, ¿ustedes creen que no se los hubiera dicho? Por lo tanto, no pierdan la paz y caminen por el camino que les he dado a conocer. Tomás, como siempre, un poco incrédulo, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Muéstranos el camino. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto es hermoso. Hay que vivir ese camino de la cruz, permaneciendo siempre en la verdad, tanto en nuestro corazón como en nuestros pensamientos y en nuestros labios, para poder tener vida. Solamente aquellos que vamos recorriendo el camino de Jesucristo, que somos testigos de la verdad y vivimos en la verdad, somos capaces de tener vida. Vida en Jesucristo, y es lo que nos va a llevar a nosotros a vivir siempre en paz para poder llegar un día a gozar de las moradas del Señor en el reino celestial. Que así sea. La familia de ABA Televisión se une a la oración del Papa por los diáconos. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismo el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la iglesia. ABA de película. Disfruta con toda la familia de la variedad de películas que ABA Televisión trae hasta la comodidad de tu hogar. ABA de película es un momento en el cual nos sumergimos en la vida de una santa o santo, las tradiciones de un pueblo, las situaciones que muchos han pasado en algún momento de la historia, así como también la respuesta que muchos han dado al llamado que Dios les ha hecho en sus vidas. Sintonízanos todos los días aquí en ABA Televisión. El estado del Amazonas está cerca de la catástrofe a causa de la pandemia del coronavirus. Un entierro más. En Manaus, la capital del estado de Amazonas, en Brasil, los entierros han subido de 30 a 120 por día. Esta es una de las ciudades más afectadas en el país. Los entierros son tantos que ahora se han puesto a disposición fosas comunes. Enedina Correira Soares es una de las víctimas mortales. Su nieta no solo está profundamente triste, está muy molesta. Hoy me siento impotente, estoy molesta, ya no tengo lágrimas, ya hemos llorado mucho. Mi abuela murió porque estaba en una situación delicada y no había un respirador, simplemente no había el equipo adecuado para salvar su vida, ¿entiendes? Ella estaba en una situación grave, pero si hubiese habido un ventilador en ese hospital, ella hubiese sobrevivido. Una muerte más que probablemente se podría haber evitado, como tantas otras en este estado y en el país. Con más de 8.500 fallecidos, Brasil presenta la mayor cantidad de víctimas mortales por COVID-19 en la región. Son al menos 121.000 los infectados. Este martes, el alcalde de Manaus
pidió públicamente auxilio a los líderes europeos y a Estados Unidos. Manaus necesita tomografías computarizadas, escáneres, respiradores pulmonares y equipo de protección personal. Todo esto lo necesita para salvar vidas, salvar la vida de quienes protegen el gran bosque. Manaus cuenta solo con 50 unidades de cuidados intensivos para una población de 1.700.000 personas. Expertos in situ informan sobre condiciones catastróficas en los hospitales. Las comunidades indígenas están especialmente afectadas. Los trabajadores de la salud en Colombia denuncian a sus acosadores. Liz trabaja como enfermera en Bogotá. Lleva su uniforme con orgullo, sobre todo durante estos tiempos difíciles. Pero en las últimas semanas, ser claramente reconocible como personal médico la ha convertido en blanco de actos discriminatorios. Tuve la necesidad de ir a girar un dinero y en la institución donde fui para girar ese dinero no me atendieron. Y la señorita aludió que no me podía atender porque yo era trabajadora de la salud y podía estar infectada. Muy humillada y dolida con esta situación porque lo que te decía ahora, nosotros no estamos para hacerle daño a la gente. Desde que la pandemia llegó a Colombia ha crecido la estigmatización social en contra del personal médico. Buses que no se detienen para ellos, supermercados que no los atienden. En Bogotá, una enfermera fue golpeada entre acusaciones de estar infectando a la población. Cristian Botache es médico en Cali. Fue echado de su vivienda después de que los vecinos exigieran que se fuera por miedo de que podría traer el virus al conjunto. Que si yo no me iba del edificio, entonces ellos se irían y ni siquiera le iban a pagar la penalización del contrato de arrendamiento porque la situación de que yo me hubiese pasado allí no la habían generado ellos y que ellos estaban en riesgo, que su vida estaba en riesgo. Entonces, pues la dueña del edificio me pidió que con mucho pesar pues tenía que irme del lugar. Vivencias como las de Cristian y Liz, por suerte, son casos aislados, pero cualquier discriminación aumenta la presión sobre aquellos que cargan el mayor peso de la pandemia. Muchas veces parece ser una concepción errónea la que motiva el abuso. La gente cree que la ropa con que él se desplaza hacia el hospital o hacia el sitio de trabajo es la misma con la que él trabaja allá, cuando dentro de las instituciones se le da otro tipo de dotación. Digamos que es la identificación del uniforme como tal, que es la que pone el primer nivel de rechazo. Por muy doloroso que sea ese rechazo, prevalece la solidaridad con el personal médico. Muestras inesperadas de gratitud le dan a Liz fuerza para seguir. Y cogí un taxi, lástima que de pronto no retuve ni siquiera el nombre del señor. Pero cuando me fui a bajar, el señor no me cobró, porque iba en uniforme. Y él me dijo, no me debes nada. Gracias por lo que usted hace por las personas. Y para aquellos que aún le tienen miedo a ella y a sus compañeros, tiene un mensaje inequívoco. Por favor, no nos discriminen, por favor, no nos maltraten, no nos agredan, porque entonces, ¿quién va a salir a los sitios a atenderlos? ¿Quién los va a atender ahora? Y ahora nos vamos con el reportaje del padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 Televisión desde Lima, Perú. Hola, estoy reportando para nuestro canal de televisión JN19 y también para ABA Televisión desde Lima, Perú. La situación en Perú está muy mal. Sigue habiendo muchos contagios y sigue habiendo muchos fallecimientos. Yo pido a todos que oremos para que el poder de Dios venga en ayuda de todos. Él dice, clamen a mí, yo les voy a responder. Clamemos de todo corazón. El gobierno ha hecho una campaña muy larga y muy fuerte para ayudar a todos
Actualmente ha dicho que a partir de ahora, a partir de lunes, ya cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Lo mismo los gobiernos locales, los alcaldes, las instituciones, bajo la responsabilidad de todos y de cada uno. El gobierno ha dado sus pautas para que estemos prevenidos, para que no nos llegue ese contagio, y nos va a seguir ayudando. De una manera muy especial, la Iglesia, que también está volcada en ayudar, porque son muchos los que lo están necesitando, tanto el ser curados como el ser alimentados. Hay mucha hambre también. La Conferencia Episcopal nos ha enviado unas normas litúrgicas para que a partir de lunes tratemos de ir aplicándolas, comenzando por tener un lugar espacioso donde las personas estén separadas como 2 metros. También se puede celebrar en campo abierto, fuera del templo, luego desinfectar el lugar antes y después. En los sacramentos, sobre todo, pues tener mayor cuidado, las confesiones en un lugar amplio, confidencial y donde haya bastante separación entre la gente. También se nos pide que no usemos el agua bendita, ni toquemos las imágenes, que vivamos la liturgia, aunque estemos un poco separados, sin darnos la paz con la mano, solamente algún gesto. Y la misma ofrenda, pues al final, dejarla en una alcancía al salir. Trataremos de vivir todo esto para que no haya más contagiados. La Iglesia, además, está preocupada porque son muchos en los lugares más pobres donde llega el contagio. Una zona muy especial está en la Amazonía, en una ciudad llamada Iquitos, donde ya han fallecido algunos médicos que se dedicaban a ayudar a los enfermos. Allí también un obispo de esa zona, Monseñor Javier Travieso, fue contagiado, ahora está recuperando y se está recuperando muy bien, gracias a Dios y a los que allí le atienden. Todos nosotros estamos viviendo esta situación dura, muy dura, pero Dios algo bueno quiere hacer. Todo lo que ocurre es para bien de los que aman a Dios. Reportó el padre Manuel Rodríguez para JN Televisión del Perú y para ABA Televisión. Muchas gracias. ABA de Película. Disfruta con toda la familia de la variedad de películas que ABA Televisión trae hasta la comodidad de tu hogar. ABA de Película es un momento en el cual nos sumergimos en la vida de una santa o santo, las tradiciones de un pueblo, las situaciones que muchos han pasado en algún momento de la historia, así como también la respuesta que muchos han dado al llamado que Dios les ha hecho en sus vidas. Sintonízanos todos los días aquí en ABA Televisión. El día de hoy, en la iglesia celebramos el Día del Santo Job. Conozcamos su historia. Ya se disponía a cenar con su mujer cuando apareció en la puerta de la tienda un mensajero y le dijo que esa misma tarde, luego de matar a sus sirvientes, los sabeos se habían llevado sus bueyes y sus asnas. Antes de que terminara su mensaje, entró otro y le informó a Job que cayó fuego del cielo, abrazó a las ovejas, a sus pastores y hasta calcinó todo el pasto. En ese momento llegó uno más y le anunció que los caldeos robaron sus camellos
y masacraron a quienes los conducían. Y para completar el cuadro, irrumpió un cuarto beduino con la triste noticia de que a causa de un terrible viento, el techo de la casa, en donde almorzaban sus 7 hijos, se derrumbó y ni siquiera los sirvientes se salvaron. Al escuchar todas estas desgracias, Job se levantó de la mesa y, transido de dolor, se rasgó las vestiduras, pero eso sí, de su boca no salió ninguna blasfemia. Por el contrario, con humildad se arrodilló y le dio gracias a Dios diciéndole: el Señor me lo había dado, el Señor me lo ha quitado, sea bendito el nombre del Señor. Pero su desdicha no terminó ahí, porque poco después le apareció sarna en la piel y, despreciado por su mujer, sus amigos y en la miseria, tuvo que irse a vivir en un albañal en las afueras del pueblo, y allí, rascándose con una teja, rumiaba su desventura en silencio. Este Job, un acaudalado patriarca que vivía en la región de Uz, en el oriente de Canaán, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, pero Satán, envidioso de su rectitud, le pidió permiso a Yahvé para probarlo, pues arguía que era muy fácil ser justo y fiel nadando en la abundancia y en la opulencia. Pero ¿sería él mismo en medio de la calamidad? El Señor lo autorizó con la condición de que no tocara su vida. Como en aquella época la pobreza y la enfermedad se entendían como castigos divinos, nadie se le arrimaba por temor a ser contagiado por el infortunio. Aún así, Job se mantenía aferrado a Dios y aceptaba su estado mansamente porque creía en la justicia divina. Al cabo de algún tiempo, 4 amigos de Job que vivían en otras comarcas supieron la noticia y lo visitaron para consolarlo, pero con sendos discursos Elifaz, Bildad y Zofar terminaron culpándolo de su situación, pues a juzgar por las circunstancias debía tener muchos pecados encubiertos para que Dios actuara así con él. El cuarto, Elihu, que era el más joven, por el contrario, afirmaba que lo que le ocurría no se debía a sus faltas cometidas, sino a la amorosa probidad del Padre que quería purificarlo aún más. En esas, Dios descendió y reprobó a Job por su falta de confianza en la misericordia divina, pues en su impotencia el patriarca se había quejado ante sus amigos porque se sentía abandonado por el Padre. ¿Quién no? Luego de arrepentirse y pedirle perdón a Dios, el Señor le reafirmó su amor, le restituyó la salud, le dobló su fortuna inicial, la cantidad de hijos, y murió a los 140 años, rodeado de su descendencia de 4 generaciones. Job, a pesar de sus lamentos al sentirse desvalido, jamás puso en tela de juicio la voluntad de Dios. Siempre se plegó a sus designios y los aceptó con humildad y mansedumbre. Por eso hoy, 8 de mayo, día de su festividad, pidámosle al santo Job que nos dé la paciencia suficiente para afrontar con entereza todas las pruebas sin cuestionar al Padre. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión. Desarrollan un anticuerpo contra el coronavirus en Israel que logra neutralizarlo. El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica, dependiente del Ministerio de Defensa, anunció que ha desarrollado un anticuerpo para el coronavirus, que está preparando el registro de la patente y que próximamente contactará a farmacéuticas para producirlo a escala comercial. En un comunicado, conjunto con el Ministerio de Defensa, el Centro de Investigación aseguró que el anticuerpo desarrollado ataca al virus en los enfermos y lo neutraliza. El ministro de Defensa israelí, Naftali Bennett, visitó el laboratorio del instituto en Ness Ziona, al sur de Tel Aviv, donde le mostraron
el anticuerpo que ataca al virus de forma monoclonal y calificó este hallazgo como un logro asombroso. No han precisado si se han hecho ensayos en humanos del anticuerpo. Altos cargos de seguridad declararon a una emisora estatal que el descubrimiento es el primero de este tipo a nivel mundial. El Instituto de Israel para Investigación Biotecnológica se dedica, entre otras cuestiones, a investigar sobre armas químicas y buscar antídotos para ellas. En marzo, un diario local publicó que este centro había logrado serios avances en su búsqueda de una vacuna, pero el Ministerio de Defensa emitió un desmentido y aseguró que informaría cuando así fuese. Desde que se detectó en China a principios de año, el coronavirus se expandió por todo el mundo. Desde que se detectó en China a principios del año, el coronavirus se ha expandido por todo el planeta, ha matado cerca de 250,000 personas, contagiado al menos a 3,5 millones y ha confinado en sus casas a una buena parte de la humanidad y paralizado la economía mundial. Hoy sé que a tu lado hasta el final yo llegaré. Lo sé. Por ti nacen versos nuevos cada amanecer. Mi inspiración, mi voz, eres tú la fuerza que me hace creer. Mi fe, quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevas de la mano, quisiera perderme en tu mirada y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo y soñar en llegar a ti, como palomas en el cielo. Llegar a ti. Llegar a ti. Sacerdotes componen música para compartir esperanza durante la pandemia. Íbamos por la vida, cada quien con su dolor. Estos sacerdotes legionarios de Cristo en Roma decidieron hacer música durante el aislamiento. Su canción Te abrazaré es un recordatorio del abrazo de Dios en los momentos altos y bajos. Yo te abrazaré y contigo cantaré y viviré. A pesar de las dificultades que enfrentemos en la vida, siempre hay una esperanza. Lo que queríamos era, como comunidad, transmitir mucha alegría y mucha esperanza, ser una fuente de luz y colaborar con un granito de arena. Esta canción fue compuesta siguiendo el consejo del Papa de ser creativos para transmitir la fe en estos momentos difíciles en el que las iglesias están cerradas. Hay que seguir con mucha creatividad, encontrando formas para estar muy cercanos y compartir con los demás las propias alegrías y también las propias dificultades, porque es curiosa esta situación que afecta a todo el mundo. Queremos encontrar formas de responder y de seguir encontrando fe y esperanza. Buscan animar a las personas para que desde sus casas despierten sus talentos y dones, ya sea a través del arte, el voluntariado o la música. Y además, lo que tú hagas, nadie más lo puede hacer. Es importante que tú encuentres la forma de salir al encuentro de quien más lo necesita y ser creativo para vivir la caridad. Estos sacerdotes dicen que continuarán creando música con la intención de llevar fe y esperanza, especialmente en esta época de pandemia. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede encontrar en Roku TV, Amazon Fire, Canal 75 de Guatemala por Multivisión y en JN19 Televisión en Perú. Y como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.